leído el versículo 1 y el verso 4 y el verso 5. No lo leí completo porque más adelante vamos a leer los demás versículos que están allí en el capítulo 110. Lo que quiero hacer notar para el inicio de esta enseñanza, y le voy a rogar que presten mucha atención porque aquí hay mucha tela que cortar, pero bien fina, y es lo que vamos a hacer hoy en esta mañana. Dice que Jehová dijo a mi Señor, David. Este es un salmo davídico y que de hecho es mesiánico también. Es un salmo profético que habla acerca del advenimiento del Mesías, pero a este Mesías coronado como rey y Señor. Y David dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora el verso 4, nos saltamos el 2 y el 3, dice, Jehová, juró Jehová y no se arrepentirá. Hablando de el Mesías, hablando de Jesucristo, tú eres sacerdote. Aquí el rey también se hace sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Aquí miramos nosotros a David haciendo referencia de este sacerdocio o sacerdote Melquisedec. Ahora, diversas teorías sobre el origen de Melquisedec. Melquisedec aparece como un personaje misterioso en las Escrituras que abre la especulación de los investigadores y comentaristas bíblicos. Y de hecho hay muchos dilemas sobre este tema de que qué significa este Melquisedec, si es una persona, si es una orden, es un llamado, o qué es lo que es este nombre extraño llamado Melquisedec. Algunas personas también dicen que Melquisedec era una visita secreta del Señor Jesucristo antes de su venida. Este punto de vista tiene poco fundamento bíblico, pero también se hace mención. Otros piensan que Melquisedec era un sacerdote pagano y el rey de una ciudad pagana llamada Salem, es lo que menciona, de donde deriva el nombre de la ciudad de Jerusalén. Este mismo tuvo en algún tipo de alianza con los reyes de Sodoma y Gomorra. Este punto de vista tiene aspectos interesantes, pero también carece de mucha información bíblica en cuanto a lo que menciona. Otros también mencionan de que Melquisedec es un dios extraterrestre que descendió de una nave nodriza y que habitaba y vivía en ese lugar llamado Salem. Y así sucesivamente hay una cantidad de hipótesis y también una cantidad de enseñanzas. Usted va al internet y encuentra cualquier cantidad de enseñanzas al respecto de ese personaje. Otras personas mencionan de que Melquisedec es un semidios, otros que dicen que es un dios griego, es un dios, bueno, cantidad de pensamientos y enseñanzas que se ha escuchado por todo el lugar. Algunos han afirmado que era una teofanía. Para los que no conocen qué es teofanía, significa que la aparición de Dios en persona, así como ocurrió en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Abraham cuando recibió a los 3 forasteros, y entre ellos estaba Dios allí también, con cuerpo humano. Mencionan que es un ser humano literal, otros mencionan que es un ser humano literal, otros dicen que ese es un ángel, el Cristo encarnado, y otros también mencionan que es Sem, y la lista de especulación continúa hasta el día de hoy, de hecho, y por esa razón es un desafío estudiar este misterioso personaje llamado Melquisedec. Así que vamos nosotros a observar el primer lugar donde aparece Melquisedec, porque si nosotros encontramos esa pequeña hebra, podemos ir desilvanando durante toda la escritura hasta que logremos mirar y saber qué es y cómo es y para qué, por qué razón hace mención el escritor del libro de los Hebreos con un detalle impresionante al respecto de Jesucristo, de acuerdo a la orden de Melquisedec. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 14. De ahí vamos a arrancar entonces. Por primera vez en la historia de la Biblia encontramos a este misterioso personaje que nos traerá una revelación asombrosa para nuestra vida en el tiempo de hoy. Génesis capítulo 14, verso 1.
Recuerden que en el capítulo 12 inicia el llamado de Abraham. Dios llama a Abraham para de Abraham sacar un linaje, una simiente. Nunca se olviden de aquello, para que haga reforma en el camino. Luego el capítulo 14 ya encontramos a Abraham teniendo una disputa con reyes. Eso quiere decir que en ese entonces ya existía monarquía, ya existía reyes. De hecho, la monarquía existió, las ansias de poder siempre existieron desde Caín, desde la caída, Caín y Abel. Caín, por tener poder sobre Abel, mató a Abel. Así que ya había monarquía. Leamos pues entonces el texto para que nos dé luces ahora. Génesis 14:1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Este Amrafel, nada más y nada menos, es Nimrod, el conocido Nimrod. No se olviden, el conocido Nimrod, el que preparó la torre de Babel. Yo les voy a compartir a ustedes al respecto de este personaje Nimrod. Aunque a usted le parezca extraño, este personaje Nimrod es un personaje misterioso también, pero que en los últimos tiempos van a empezar a escuchar poquito a poco la presencia de este personaje en los tiempos actuales. Ok, así que de eso también le voy a compartir. Amrafel, rey de Sinar, que es nada más y nada menos, es Nimrod. Arioc, rey de Eleazar, está hablando de los reyes aquí. Kedorlaomer, rey de Elam. Este Kedorlaomer es hijo descendiente de Sem. Tidal, rey de Goín, de todas las naciones, en otras palabras. Entonces aquí encontramos nosotros la presencia de reyes, de monarquía. Versículo 2, que estos hicieron guerra, hay una guerra entre reinos, contra Vera, rey de Sodoma. Rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra. Birsa y de Gomorra y también de Sodoma. Contra Sinab, rey de Adma. Contra Semeber, rey de Seboín. Y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Aquí tenemos 5 reyes contra 4 reyes. Versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron. Aquí viene una guerra con otros reyes. A los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriartaim, y a los oreos en el monte Seir hasta las llanuras de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Aquí encontramos nosotros nada más una pequeña y breve historia de la guerra de estos reyes. Dice que habían súbditos de este rey Kedorlaomer, se rebelaron, dijeron no queremos pagar más tributo, no queremos pagar más impuestos, porque esos impuestos que nosotros estamos pagando son impuestos demasiado altos que pagamos. Así como hoy también nosotros pagamos impuestos al gobierno. De la misma manera, esos reinos pagaban impuestos. Entonces, decidieron ellos, demasiado impuestos nos está cobrando. Por lo tanto, vamos a rebelarnos. Y se unieron y se rebelaron y no quisieron pagar más impuestos. Entonces, Kedorlaomer dice, vamos a acabarlos para dar una lección porque los demás se van a rebelar también. Esa es la historia de lo que está comentando. Versículo 8. Y salieron, aquí está ya el enfrentamiento con estos reyes, y salieron el rey de Sodoma, 1, el rey de Gomorra, 2, el rey de Adma, 3, el rey de Seboín, 4, y el rey de Bela, que es Zoar, 5. 5 reyes armados hasta los dientes salen al valle para enfrentarse al ejército de Kedorlaomer. Bien. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra, número 1, Kedorlaomer, rey de Elam.
Número 2, Tidal, rey de Goín. Número 3, Amrafel, rey de Sinar. Y número 4, Ariok, rey de Elasar. ¿Se dan cuenta? Aquí están 5 reyes contra 4 reyes. Una guerra sin cuartel, por poder. ¿Y qué era lo que no querían pagar? Los impuestos que estaban establecidos por Kedorlaomer. No querían pagar, se cansaron de trabajar para pagar. Ya no más, no más. 4 reyes contra 5, dice el texto a continuación. Ahora el verso 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, de brea, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma, o sea, Kedorlaomer y todos los 4 reyes, tomaron la riqueza de Sodoma y la riqueza de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. En otras palabras, devastaron con todo, tomaron todo. A las mujeres jóvenes, a los hombres los mataron y llevaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra y todas las naciones que no querían sujetarse, que se habían rebelado. En otras palabras, Kedorlaomer aplastó a estos 5 reyes que se rebelaron. Esta es la historia que está comentando. Recuerden, aquí es una guerra de reinos, es una guerra de reyes. No se olviden esto de aquí. Perfecto, vamos más adelante, versículo 12. Tomaron también a Lot, el hermano de Abraham. Ustedes saben que Lot vivía en Sodoma. Él eligió irse a Sodoma a vivir, mientras que Abraham dijo, me voy acá a Canaán. Bien, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Llevaron a Lot también prisionero, a sus hijas también y a su gente y todas sus posesiones. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Usted por primera vez, desde el capítulo 12, donde hay la presencia de Abraham, por primera vez va a encontrar a Abraham llamándolo hebreo. Ahora, ¿por qué razón le llamó hebreo? La palabra hebreo aquí es donde aparece por primera vez en la escritura. ¿Por qué razón se le llama hebreo? Porque él tuvo que cruzar, pasó. En otras palabras, entró al río y cruzó el río. Hebreo significa cruzado, significa el que pasó, el que cruzó el río, cruzó el Éufrates, cruzó el río, por eso se llama hebreo. Desde ese momento dijeron, este es hebreo porque cruzó, porque pasó, entró al río y cruzó el río. Por eso se llama Abraham el que cruzó el río, por eso se dice hebreo. Y aquí se menciona por primera vez la palabra hebreo. Si usted de pronto no sabe de dónde vienen los hebreos, aquí está el origen de los hebreos. Cuando mencionan, dicen, las raíces hebreas, las raíces hebreas solamente estudian hasta Abraham, pero de ahí para atrás ya no, porque no les conviene, porque las raíces hebreas llegan hasta Abraham, pero hacia atrás está la promesa en Génesis 3:15, es donde empieza la raíz. Verdaderamente, si quieren decir raíces hebreas, váyanse hasta Génesis 3:15, no a Génesis que estamos leyendo 14. Entonces menciona, y continuemos por favor, versículo 13 leamos nuevamente. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. No se olviden que eso lo vamos a necesitar más adelante. Hebreo, el que cruzó el río, el que se sumergió en el río, el que se bautizó al cruzar. Bien. Que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo. Aquí encontramos otra ciudad con reyes, con personajes allí que gobiernan. Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner. Aner. 3 personajes que tienen ciudades fortificadas que son aliados de Abraham. Los cuales eran, ahí mismo dice en la escritura, los cuales eran aliados de Abraham. O sea, Abraham tenía su pueblo y ahí tenía a Mamre el amorreo y también a Escol y a su hermano Aner, que tenían en conjunto una alianza estratégica por si acaso existe algún problema con los reinos vecinos. Versículo 14, aquí viene el texto. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, hablando de Lot, y armó sus criados, los nacidos en casa, 318. Ese fue el ejército de él, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, sobre Kedorlaomer y todos los reyes,
él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta la Oba al norte de Damasco. Verso 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Eso era una película, si ustedes quieren imaginarse, es una película total lo que ocurrió, lo que pasó. Sí, ahí tenemos a Abraham con los aliados de él, atacan a esos 4 reyes poderosos que terminaron con 5 reinos. Una disputa política impresionante. Ok, versículo 17, ya está rescatado. Y ahora verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, noten aquí, solamente menciona a este Kedorlaomer y a los demás reyes, ya no les llama por nombre, dice, y de los reyes que con él estaban, ya no hay mención de esos nombres, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé. El rey de Sodoma, ese que se cayó al pozo de Brea y luego salió, estaba asustado. Ahora, como ya se enteró de que habían sido recuperados sus bienes, viene contento a recibirle a Abraham, que es el valle del rey. En el valle de Sabé, el valle del rey. Versículo 18. Y entonces Melquisedec, aquí aparece por primera vez este personaje. Entonces Melquisedec, es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo, aquí esperemos un momento, no vamos a avanzar hasta no explicar esta parte de aquí brevemente. Miremos un momento, por favor, présteme atención, si entendemos esta parte lo vamos a entender fácil más adelante. Escuchen esto. Aparece Abraham, después de derrotar a Kedorlaomer, aparece él con toda su gente. ¿Quién le sale al encuentro en primer lugar? En el valle de Sabé, en el valle del rey. ¿Quién salió al encuentro en primer lugar? El rey de Sodoma. Noten eso, el rey de Sodoma. El rey de Sodoma. Recuerda que Sodoma y Gomorra son tipos de una rebeldía absoluta hacia Dios. Rebeldía absoluta hacia Dios. Reyes paganos, rebeldes y obstinados, completamente rebeldes hacia la autoridad y a la justicia de Dios. Reyes injustos. Aparece un rey injusto y se acerca a Abraham, pero al mismo tiempo también aparece un rey justo, el rey de Salem, Melquisedec. Y ahora, ¿qué significa Melquisedec? Melquisedec está unido 2 palabras allí, Melech por un lado y Sedec por otro lado. ¿Qué significa Melech? Melech significa rey. Melech significa rey. Y Sedec significa justicia. Entonces, ¿qué es lo que significa la palabra Melquisedec o el nombre Melquisedec? Que es un rey. ¿Están conmigo? Trabajen conmigo, ¿ya? Ok, Melquisedec está compuesto por 2 palabras. Melech, que significa rey. Y Sedec, que significa justicia. Entonces, Melquisedec, ¿cuál sería la interpretación de Melquisedec? De hecho, Melquisedec está una palabra en hebreo. Y para nosotros al español es rey de justicia. Entonces, Melquisedec es un rey de justicia. Es un rey de justicia. Este nombre, Melquisedec, significa un rey de justicia. Ahora, si ese se llama rey de justicia, es porque él gobierna en un reino de... ¿Están conmigo? Ok, en un reino de justicia. Entonces, ahora, cuando Abraham regresa, se encuentra con un rey de injusticia y se encuentra con un rey de ¿qué? De justicia. ¿Sí están conmigo? No se vayan a perder, por favor, ¿ya? Voy a hacer todo el esfuerzo por explicarle lentamente. Entonces, Abraham, el que tenía la promesa, el hebreo, regresa de la destrucción de Kedorlaomer y todos sus aliados. El primero que viene a recibirlo ¿quién? El rey de Sodoma, que es un reino ¿de qué? De injusticia, correcto. Ahora, por otro lado aparece Melquisedec, que es un rey de justicia en un reino de justicia. ¿Está claro? Bien, ahora sí. Ahora, Salem, rey de Salem.
de una ciudad llamada Salem. Salem significa reino de paz. Ahora, escúchenme esto. ¿Un reino de paz es justo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Un reino de paz es justo? Claro, porque hay justicia, hay paz. Cuando hay injusticia, no hay. En nuestro país, hablando de Ecuador, nosotros acá no hay paz. Por todo lado existe una total zozobra por la cantidad de delincuencia y ustedes conocen ya. ¿En qué momento hay ese tipo de peligros y ese tipo de la falta de paz? ¿En qué momento? Cuando no hay justicia, cuando la justicia se ha corrompido, se ha vuelto injusta, ¿no es cierto? Entonces, este Melquisedec, que significa rey de justicia, él es rey en una ciudad llamada, en un reino llamado ¿qué? Salem, que significa ciudad, reino de paz. Eso quiere decir. Ahora, él es rey y ahora viene algo bastante interesante. Dice, es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. O sea que este personaje, este rey de justicia, adicional de ser un rey en un reino de justicia, él también es, al mismo tiempo, sacerdote del Dios Altísimo. Esta palabra, cuando se menciona Dios Altísimo, significa que ese es sacerdote del Dios de dioses. Es sacerdote del Señor de señores, porque hay más dioses, pero este es sacerdote del Dios de todos los dioses. Este es el representante del Dios Altísimo. Entonces, por un lado viene el rey de Sodoma, un rey de injusticia, con un reino de injusticia, a presentarse ante Abraham, ante el elegido. Por otro lado aparece el Melquisedec, y sumo sacerdote y sacerdote del Dios Altísimo también se presenta. Entonces, Abraham tiene una situación, escucha esto, Abraham tiene un problema en ese momento. Por un lado viene la injusticia a presentarse ante él, a darle una oferta, lo vamos a ver más adelante, y por otro lado viene también el rey de justicia a darle una oferta. Leamos entonces, dice esto, versículo 19, este Melquisedec y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, del Dios el cual él es el sacerdote, creador de los cielos y la tierra, verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo, del cual Melquisedec es el sacerdote, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De todo qué? De todo lo que él había recuperado. Entonces, viene este sacerdote del Dios Altísimo, que es rey y sacerdote al mismo tiempo, viene y le bendice a Abraham, el dueño de la bendición. Abraham le da pan y vino, y ahora en respuesta a eso, Abraham le da los diezmos de todo. Ahora, presten atención. En ese entonces, recuerda por qué razón tuvieron guerra estos 5 reyes contra los 4. ¿Por qué? Por los impuestos, porque no querían pagar los impuestos, ¿no es cierto? ¿Y cuánto eran los impuestos que debían pagar? ¿Ah? ¿Cuánto eran los impuestos que debían pagar? El 10%. El 10% era el impuesto que tenían que pagar, lo que se conoce hoy como diezmos. Era lo correcto pagar el 10% de los ingresos al rey. Pero este Kedorlaomer ya no estaba cobrando el 10%, sino que este Kedorlaomer estaba cobrando el 10%, luego estaba cobrando otro 10%, luego estaba cobrando otro 10%, luego estaba cobrando otro 10%, y colocaban carga más carga y más carga de impuestos. Semejante ahora existe mucho Kedorlaomer en diferentes iglesias que cobran el diezmo y adicional hacen pactos, adicional hacen promesas, adicional hacen primicias, adicional igualito que esos reinos. Ok, pero no voy a hablar de eso porque de los diezmos ustedes ya tienen una enseñanza bastante amplia.
Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham cuando vio al rey de Salem? Lo que él estaba haciendo, ¿qué cosa allí? Por eso que ustedes observan en el transcurso de toda la historia de Abraham, él no vuelve a pagar nuevamente otra vez los diezmos. Él lo que estaba colocándose allí frente al rey, reconociendo al rey, la superioridad del rey, él humillándose delante de él y cumpliendo lo que tenía que cumplir, dando los impuestos que debía cumplir. Más adelante miraremos con más claridad esto aquí. Bien, hasta aquí está claro toda la explicación. Versículo 21. Ahora, el rey de Sodoma se queda mirando, observando todo eso. Y ahora el 21, entonces, por consecuencia de lo que él acabó de mirar todo esto, recuerda que Abraham está aquí y aún a la izquierda está Sodoma y a la derecha está Salem. El rey de Sodoma a la izquierda, el rey de Salem, Melquisedec a la derecha. Entonces él tiene que tomar una decisión de qué lado. Y mira la oferta que hace Sodoma ahora. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, o sea, mi pueblo, y toma para ti todos los bienes, todo. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Él menciona al Dios Altísimo, del cual Melquisedec es el sacerdote de ese Dios Altísimo. Entonces él es el mismo Dios. Dice, creador de los cielos y de la tierra, verso 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, o sea, los jóvenes 318 soldados que fueron acompañando a Abraham, y los que fueron conmigo, ¿quiénes? Aner, Escol y Manré, los aliados de Abraham, los cuales tomarán su parte, porque eso es lo que le corresponde a ellos, el botín de guerra, pero yo no quiero nada de un reino de injusticia. Yo no quiero nada de un reino de injusticia. Él se conformó con pan y vino. Presta atención. Por un lado, pan y vino. Por otro lado, un botín de guerra, cualquier cantidad. Oro, plata, piedras preciosas, cualquier cantidad. Por un lado. Por otro lado, nada más pan y vino. Pero tenía una bendición de parte del Dios Altísimo. Ahora, por otro lado, encontramos oro, plata, piedras preciosas, vestidos costosos, pero sin la bendición del Dios Altísimo, sino bajo la bendición de ¿quién? Del rey de Sodoma. ¿Están comprendiendo? Entonces, Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Observar lo más importante. Para que me entiendan mejor, para nosotros que estamos en pleno siglo XXI. Mira esto. El rey de Sodoma le vino a ofrecer a Abraham el evangelio de la prosperidad. Todo esto te voy a dar. Todo te doy. Solo devuélveme lo que es mío, mi gente, para que me sigan adorando. Todo esto te voy a dar, dinero, oro, todo, llévate, no quiero nada, solamente permite que el pueblo regrese para yo poder seguir siendo rey. Porque sin pueblo no puedo seguir siendo rey. Y Abraham dice, el evangelio de la prosperidad, Abraham desde el inicio dijo, no. ¿Recuerdas cuando Cristo Jesús estuvo en el desierto? ¿Te acuerdas? Ahí apareció otro rey, Satanás, el diablo, apareció y le dijo, mira, todo esto te doy. ¿Sí? Todo esto te voy a dar. Primero le dijo, mira, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y luego dijo, mejor todo te voy a dar, si postrado me adorares. Y Jesucristo hizo lo mismo que hizo Abraham. Abraham dijo, nada voy a recibir de ti. Pero sí recibió de Melquisedec pan y vino. No tiene significado de grandeza, pero tiene ¿qué? Una bendición del Dios Altísimo. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener la bendición del Dios Altísimo o prefieres tener casa, carro,
posesiones, oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué es lo que tú quieres? Ok, entonces, ojo con esto. El evangelio de la prosperidad es lo que ofrece. Esto no es ahora, el evangelio de la prosperidad no es de ahora. Eso no es una nuevo evangelio. No, esto es, Satanás siempre ha ofrecido eso. Recuerda, a Eva le dijo, si tú comes y haces esto, tú vas a ser como Dios, vas a tener de todo y vas a tener poder para hacer lo que tú quieras. Aquí tenemos a Abraham entonces. Bien, ahora, por lo tanto, habiendo ya leído estos textos, yo quiero que ustedes razonen un momento y entendamos lo que está escrito. Melquisedec es un nombre no de una persona, sino ahora aparece. ¿Qué es Melquisedec? Rey de justicia. Eso, en otras palabras, es un título, mas no el nombre de una persona, es un título. Es como decir Herodes. Herodes es nombre, no, es un título. Es como decir César. Ahora, de hecho, César es nombre. Pero César, moría ese César, entraba otro, decía César. Es, por ejemplo, presidente. Es un nombre, sí, un nombre de presidente, pero ese es un título. Es un título, mas no es un nombre de una X persona. Por lo tanto, Melquisedec es un título, es un nombre que tiene un título, es un título que tiene nombre. ¿Y cómo es el nombre de ese título? Rey de justicia. Rey de justicia. Ahora, a breves rasgos nosotros podemos identificar que encontramos reyes de Sodoma, de Gomorra, todos los reyes de Kedorlaomer, alrededor reinos y reinos por todo lugar, pero en medio de todos esos reinos existe un reino de justicia, donde existe paz, rey de Salem, ciudad de paz. Rodeado de injusticia por todo lugar, pero existe un reino, un lugar donde hay justicia. Es lo que nos está enseñando. Y de hecho, para tener bien en claro, tenemos al rey de Sodoma y al rey de Salem. El rey de Sodoma es injusto, el rey de Salem es justo. Existe esa comparación breve para que nosotros podamos entender lo que vamos a mirar más adelante. Por lo tanto, Melquisedec es una orden, no es un título, una orden, y no es un nombre. Es lo que primero nosotros podemos ver. Y aquel que se sienta en el trono de Salem automáticamente se convierte en un Melquisedec. Por lo tanto, el Melquisedec es un Dios, es un semidios. ¿Qué es el Melquisedec? Poco a poco va apareciendo ahora entonces. Es un hombre que Dios escogió para que él sea el que se siente en ese trono, porque en ese trono solamente se sienta aquel que es rey y sacerdote a la vez. ¿Ok? Una orden, ahora, una orden no tiene ni siquiera, por eso que en el libro de Hebreos dice que este Melquisedec, que no tiene principio de días, ni fin de ello, ni tampoco tiene genealogía, o sea que no tiene ni historia, ni fecha de nacimiento, ni fecha de muerte. Cuando habla de Melquisedec está hablando de esa orden que lo vamos a mirar a continuación. Hebreos 7:11, vamos allí. Dice el libro de Hebreos que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene historia, no tiene nada. Sé que a ustedes les va a ser un poco medio difícil ir hilando, pero le voy a rogar que presten mucha atención. Hebreos 7:11. Para corroborar lo que acabo de mencionar, de que Melquisedec no es un nombre de una persona, sino es una orden de rey y sacerdote. Es una orden, es un título, es un trono. El que se siente en ese trono se convierte en rey y sacerdote a la vez. Hebreos capítulo 7, verso 11, dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, aquí aparece el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden? Aquí encontramos esto, la palabra orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Se dan cuenta? El sacerdocio de Aarón
es una orden. ¿En qué? En la línea sacerdotal de Aarón. Y ahora nosotros encontramos otra orden aquí, que es la orden de Melquisedec. Por lo tanto, Melquisedec es un título, que es nombre, rey de justicia. Por otro lado, encontramos la orden de Aarón, que es una línea sacerdotal que tiene como nombre orden de Aarón. Si decía, tú eres sacerdote, ¿de qué orden eres? ¿De la orden de Aarón? Sí, de la orden de Aarón. Ok, entonces tú eres sacerdote. Hay dos órdenes aquí. Encontramos entonces con claridad de que Melquisedec no es nombre de una persona, sino que Melquisedec es el nombre de una orden, así como la orden de los caballeros templarios. ¿Ustedes creen que el mundo, el diablo, Satanás y todos sus secuaces, ellos copian lo que Dios establece, lo que Dios hace? Por eso hay la orden de los malquitas, la orden de los caballeros del zodiaco, y etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué significa la palabra orden? Orden quiere decir manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo, según un determinado criterio o una determinada norma. Por ejemplo, el orden de los días. Empieza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hay una orden. Así también la orden sacerdotal. Venía Aarón, su hijo, moría su hijo, el siguiente, moría el nieto de Aarón, el bisnieto de Aarón. Era una orden. En esa orden tenía la orden de Aarón. De la misma manera, Melquisedec es una orden también. De la misma forma. Bien. ¿Qué más significa orden? Situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo, en especial armonía en las relaciones humanas dentro de una colectividad, como por ejemplo el orden social. Existe un orden. Por lo tanto, Melquisedec no era nombre dado a una persona, sino que era un título de una orden sacerdotal del Dios Altísimo. Esta orden sacerdotal era una orden sacerdotal del Dios Altísimo. Por eso dice él, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Dios estableció esta orden sacerdotal que convierte a un hombre en rey y sacerdote a la vez. En rey y sacerdote a la vez. Ok. Bien. ¿Quién era este personaje? Melquisedec. Miremos la identidad de este Melquisedec que se encontró con Abraham. En la Biblia no encontramos como tal un texto que verifique específicamente con nombre y apellido, en ese entonces no había apellido, pero lo digo para que me entienda, de quién es este Melquisedec de ese entonces, quién estaba sentado en el trono del Melquisedec, quién era el que estaba sentado allí. Pero tenemos nosotros libros que son apócrifos, que no están en el canon escritural, pero ¿qué? Como por ejemplo Josué, él tomó en cuenta los escritos del libro de Jacer. Josué dice, esto también que les estoy enseñando está escrito en el libro de Jacer. Citaron los antiguos a un libro llamado Jacer. Y si ellos lo citaron, quiere decir que en ese entonces ellos leían esos libros y lo tomaban como referencia para conocer la historia que ocurrió. Ahora nosotros vamos a citar ese libro de Jacer también. Otro también, Samuel, también cita al libro de Jacer. Y eso ustedes lo pueden encontrar en Josué capítulo 10, verso 13, y en segunda de Samuel capítulo 1, versículo 18. Segunda de Samuel, no lo vamos a leer solo para que lo noten ustedes. Ustedes le encuentran lo que cita Josué y Samuel, Josué 10, 13 y segunda de Samuel 1, 18. Bien, entonces permítame por favor citar este libro de Jacer, y usted puede anotar y usted puede revisar. Ahora es más fácil en internet, usted consigue el libro de Jacer. Y los que deseen que les envíe, yo les envío, no hay problema, me pueden pedir mis hermanos allá de la internet y ustedes también acá de la iglesia virtual, pueden hacerlo. Jacer capítulo 16, verso 1, 2. Eso no está en tu Biblia, no lo busquen ahí porque ahí no hay.
Es un libro apócrifo. ¿Qué significa un libro apócrifo? Libros que están fuera del canon escritural de la Biblia, pero que narran la historia que no está narrada en la Escritura, para darnos luces a nosotros. Bien, aquí dice Jazer 16:1. En ese tiempo, contando la misma historia, en ese tiempo Kedorlaomer, rey de Elam, envió a los reyes vecinos, y aquí está, a Nimrod, rey de Shinar, quien estaba entonces bajo su poder, y a Tidal, rey de Goyín, y a Arioc, rey de Eleazar, con quienes él había hecho pacto, diciendo: vengan a mí y asístanme, para que podamos derribar a todos los pueblos de Sedón y sus habitantes, porque ellos se han rebelado contra mí esos 13 años. Y todos esos 4 reyes subieron con sus campamentos, alrededor de 800,000 hombres, y ellos fueron como estaban y golpearon a todos los hombres que encontraron en su camino. Eso narra el libro de Jazer. Ahí mismo en el capítulo 16, el versículo 11 del mismo libro de Jazer. Ustedes anótenlo, después lo leen. Y Adonisedec, que es Melquisedec, rey de Jerusalén, estoy leyendo tal y cual como está escrito allí. Ahora, Salem es Jerusalén, y aquí menciona rey de Jerusalén. El nombre, escucha, aquí está el nombre del rey. El nombre era Shem. El libro de Jazer dice que ese rey que estaba siendo rey ahí en el reino de Salem, el que tenía el título de Melquisedec, el libro de Jazer le da nombre, le dice ese era Shem. ¿Y quién es Shem? Para nosotros Sem. ¿Se acuerdan de Sem? ¿Quién es Sem? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién es Sem? Uno de los hijos de Noé. Uno de los hijos de Noé. El libro de Jazer nos arroja el nombre de la persona que era en ese entonces el Melquisedec. Recuerda, Melquisedec no es nombre de una persona. Melquisedec es un título de un trono. El que se sentaba en ese trono, sea como se llamase, desde el momento que se sienta en el trono, él se llama ahora Melquisedec. Ok, entonces, el Melquisedec, el libro de Jazer dice que el Melquisedec en ese entonces, cuando Abraham regresa de derrotar a Kedorlaomer, era Shem. O sea, era Sem. Bien. Y menciona lo siguiente, dice, salió con sus hombres, este Shem salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente con pan y vino. Y ellos permanecieron juntos en el valle del Melech, de los reyes. Y Adonisedec, que es Melquisedec, bendijo a Abraham, y Abraham le dio 1/10 parte de todo lo que había traído del botín de sus enemigos. Porque Adonisedec, Melquisedec, era Cohen del Elión Altísimo. Estoy leyendo tal y cual como está escrito allí. Cohen significa sacerdote del Dios Altísimo. No estoy tratando de hablar en hebreo ni nada de eso, sino solamente estoy citando lo que menciona el libro de Jazer para que tengamos un poco más de claridad. Bien, ya hemos observado ahora ese misterioso personaje que no le da nombre en la Escritura. ¿Quién es este personaje? Porque si en la Biblia dijera es Sem, entonces es Sem confirmado. Pero libros extra bíblicos que son citados en la Escritura por Samuel y por Josué, esos mismos libros nos hacen a nosotros, nos dan claridad en cuanto a quién era ese sacerdote del Dios Altísimo en ese entonces cuando Abraham se encontró allí. ¿Quién era? Era Sem. Más adelante va a agarrar forma esto de aquí. Bueno, sigan por favor conmigo. Ahora, hay algo interesante aquí en este pasaje. ¿Por qué no se menciona? Recuerden hace un momento que le dije solamente menciona a Kedorlaomer, pero no menciona a los demás reyes. Dice, cuando regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los demás reyes que con él estaban, no mencionan a los demás reyes, como en los primeros versículos de Génesis sí menciona a los demás reyes, pero ya ahora acá ya no les hace mención, solamente menciona a Kedorlaomer nada más. ¿Por qué razón lo hace?
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? Hay una razón. Es porque nada más y nada menos que Kedorlaomer es un descendiente de Shem. Kedorlaomer es un descendiente de Sem. Ahora, escucha esto. Abraham también es un descendiente de Sem. Entonces, ¿qué sucedió allí? ¿Qué pasó allí entonces? Si Kedorlaomer es descendiente de Sem y Abraham es descendiente de Sem, y ahora Abraham mata a Kedorlaomer, es una disputa familiar, es una pelea de familia, es una disputa de descendencia. Para que ustedes vean lo que estoy mencionando, me gusta siempre hacer que la Biblia diga esto, no quiero yo decirlo, porque van a decir, ¿y usted cómo sabe que eran familia? Lean conmigo Génesis 14:1, por favor. Hermanos amados, si es que el tiempo no me da para terminar hoy, no hay problema, lo hacemos en segunda y en tercera parte, pero lo que quiero es que usted lo tenga bien en claro, porque aquí hay un misterio que debe ser revelado. Sigamos. Dice 14:1 de Génesis, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arió, rey de Elam, ahora aquí, Kedorlaomer, rey de ¿qué? De Elam. Váyanse, retrocédanse un poquito, verán que Kedorlaomer es rey de Elam. Elam, no se olviden, Elam, Génesis 10:22. Si no han usado la Biblia ustedes en casa, pues aquí van a usarla, ¿eh? Vamos a Génesis capítulo 10, verso 22. Aquí está. Los hijos de Sem fueron ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Fueron qué? Ya. Elam, Asur y ¿qué más? Arfaxad, Lud y Aram. Aquí encontramos nosotros que Sem tiene dos hijos. El uno se llama Elam y el otro se llama Arfaxad. Que esos dos quiero yo notar, porque aquí está. Arfaxad es el de donde viene la descendencia de Abraham, y Elam de donde viene la descendencia de Elam viene Kedorlaomer. Entonces, Sem tiene dos hijos, bueno, de hecho tiene 4 hijos, pero 2 hijos nada más quiero hacer hincapié, Elam y Arfaxad. Génesis 11:10, lean más adelantito para que entiendan esto mejor. Génesis 11:10. Miremos ahora a Abraham siendo un descendiente también de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Oído. Versículo 26. Para no leer todito, usted puede leer en casa todo. Taré vivió 70 años. Estamos hablando de la misma descendencia, ¿eh? Y engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y a Aram. ¿Se dan cuenta? Entonces, Abraham es también descendiente ¿de quién? De Sem. Ya te mostré ahora con la escritura. Y Kedorlaomer es descendiente también de Sem por Elam. Y Abraham es descendiente de Sem por Arfaxad. ¿Te das cuenta? Entonces, estos dos son familia. Cuando Abraham mata a su pariente, que es Kedorlaomer, el padre de esa descendencia aparece. ¿Quién era el padre de todos ellos? Sem. Sem aparece. Entonces, agarra sentido que Sem, lo que dice Hazer, Sem es el Melquisedec. Él sale para ponerle fin ¿a qué? A una pelea familiar. Entonces, el rey de justicia viene con pan y vino a poner fin a una pelea familiar. Y en vista de eso, Abraham, reconociendo la grandeza de Melquisedec, él reconoce como su rey y le paga los impuestos que todo súbdito debe pagar a su rey. ¿Sí me entendieron? Ok. Entonces, escucha esto. Abraham
hace la paz con Sem, trayendo la 10ª parte de todo. Y esta acción que acabo de dibujarte en este momento nos revela un misterio a nosotros. Un misterio. Jesucristo, que de hecho Jesucristo es sumo sacerdote en la orden de Melquisedec, de esa orden que estamos hablando, que más adelante lo vamos a engrampar muy bien con la Escritura. Jesucristo como el sumo sacerdote Melquisedec, que habla el libro de Hebreos, trae pan y trae vino antes de morir en la cruz para poner fin a una disputa familiar por medio de su cuerpo, pan y sangre, entre los que están cerca y entre los que están lejos. Deja que la Escritura mencione esto que acabo de decir. Efesios capítulo 2, versículo 11. Mira qué interesante que es esto, estudiar esto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, que nos dé sabiduría para poder explicarlo. Sí, se me hace bastante difícil, pero aquí voy a intentarlo, Jesucristo como el sumo sacerdote, Él también parte pan y parte vino y da para que nosotros comamos, y así de esa manera pone fin a una disputa familiar entre judíos y entre gentiles. ¡Ay, qué lindo! Por tanto, versículo 11, capítulo 2 de Efesios, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. En otras palabras, estaban en enemistad, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, el sumo sacerdote en la orden de Melquisedec, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre, el vino, la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. ¿Y en qué momento hay paz? Cuando hay justicia. El Melquisedec, Jesucristo haciendo la paz entre el pueblo hebreo y entre el pueblo gentil. Lo que ocurrió aquí, esa disputa familiar, poniéndole paz, el rey de Salem y el rey de paz, poner paz allí para que ya no exista más esa disputa familiar, porque los dos descendientes de su linaje se mataron entre sí. Bien, sigamos leyendo. Dice esto, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Con el pan, el cuerpo de Cristo, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, del Cristo de la gloria, del cuerpo y la sangre de Cristo, los unos y los otros, por pan y vino, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo que ocurrió allí con Abraham y lo que ocurrió con Melquisedec no era otra cosa más la sombra de lo que había de venir. Ahora recuerda, en los lomos de Abraham, ¿quién estaba allí? Jesucristo. Jesucristo estaba allí en los lomos de Abraham. Así que cuando Melquisedec partió el pan y vino, recuerda, ahora Melquisedec, hermanos, cuando él le trae pan y vino, lo que está haciendo es confirmando
confirmando el reino de justicia eternamente en los lomos de Abraham. En los lomos de Abraham. Bien, ahora le voy a invitar a ustedes que me sigan, pero síganme con mucha atención para mirar ese rastro del sacerdocio de Melquisedec. Ese nombre Melquisedec, sigamos ese rastro. ¿Dónde se originó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué razón Sem ahora tiene ese título? ¿Cómo fue lo que pasó? Porque no podemos decir que así ocurrió, esto pasó, tiene que haber una secuencia, porque recuerda que Melquisedec es un orden. Es un orden, por lo tanto, si es un orden, tiene que haber una secuencia, ¿sí o no? Tiene que haber una secuencia. Porque Melquisedec solamente encontramos hasta Abraham. Luego de Abraham se perdió Melquisedec. Ese reino de justicia se pierde. Se pierde. Bien, para encontrar el inicio del rastro de esta orden, debemos regresar al huerto de Edén, ya que desde allí es donde se da el inicio. Miremos esta orden, Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15, por favor. Recuerdan ustedes la historia, ¿eh? Adán y Eva fracasaron, son echados del huerto. Y Dios, en la maldición que da a tanto a la serpiente, a la mujer y a Adán, Dios hace esta profecía. Y dice lo siguiente, a la serpiente: y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, que era Eva en ese entonces, y entre tu simiente y la simiente suya, dos simientes. Esta te herirá en la cabeza, y tu serpiente le herirás en el calcañar. Por lo tanto, Dios prometió una simiente, no se olviden esta palabra, simiente, que vendría por medio de la mujer. Y esa simiente, escuchen esto, y esa simiente traería justicia y cambiaría toda la historia del huerto de Edén. La serpiente entró al huerto de Edén y sembró injusticia. Satanás sembró injusticia en los oídos de Eva, y por lo tanto ellos cayeron de la justicia de Dios para convertirse en injustos. Y por lo tanto fueron echados del huerto, y ahora ellos fuera del huerto ¿eran justos o injustos? Están acá, ¿eran justos o injustos? Eran injustos. Pero Dios dice esto: yo voy a traer una simiente justa. Voy a traer un linaje de justicia. Tú tienes un linaje de injusticia y yo voy a traer un linaje de justicia. En otras palabras, en medio de reinos de injusticia, yo voy a levantar un reino de justicia. Es lo que dice aquí. Ok. Entonces, había una razón muy poderosa para cuidar esa simiente de justicia en medio de los hombres creados hasta que llegue el día de su manifestación. Porque Dios dice: traeré una simiente de la mujer, y tú también vas a tener una simiente de justicia y simiente de injusticia. Ok, por ese motivo, mi amado hermano, la serpiente, Satanás, el diablo, como ustedes lo quieran llamar, él sabía esto, lo que Dios había profetizado. Por esa razón, que fuera del huerto, quiso acabar con la simiente de justicia. Porque Adán y Eva, ¿qué fue lo que comieron? El árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no es cierto que sí? Y cuando Adán y Eva tuvieron el primer hijo, nació Caín, luego el segundo hijo. Había allí un hijo que era del bien y otro hijo que era del mal. Un hijo bueno y un hijo malo. Ahí estaba el bien y el mal, que ellos sembraron en sí mismos, dio como fruto el bien y el mal. Ahora, tenemos a Abel como el bien, el fruto del bien, y el fruto del mal como Caín. Perfecto. Entonces, Caín mata a Abel. ¿Qué pasó? La injusticia tomó control sobre la justicia. La injusticia mató a la justicia, para que entiendan mejor, porque hubo una descendencia, recuerda, simiente. Entonces, la simiente que Dios prometió, ¿estaba dónde? Mira esto. ¿Sí me están prestando atención? Voy a intentar explicar esta parte de aquí. Miren, Dios prometió una simiente de la mujer, que iba a nacer de la mujer. ¿Quién era la mujer? Eva. De Eva nació Caín y también nació Abel.
justicia e injusticia. Pero la injusticia mató a Abel, que es la justicia. ¿Sí me entienden o le hice bolas? ¿Sí me entienden? Ok, perfecto, ya. Ahora, luego Dios a la injusticia, ¿qué hace? Lo destierra. ¿No es cierto que sí? Lo desterró. Ahora Adán y Eva quedaron sin la simiente de justicia que había prometido. ¿No es cierto que sí? Quedaron otra vez sin nada, porque Caín se fue, se desapareció. Bien. Lee conmigo, por favor, Génesis capítulo 4, versículo 25. Por ese motivo, Dios pone en marcha esta orden de Melquisedec, un reino de justicia en medio de los reinos de injusticia. Porque Caín mató a Abel, Dios ahora pone en marcha la profecía que Dios había establecido para guardar la simiente prometida que vendría a poner fin a la injusticia de una vez y para siempre. Génesis 4:25. Estamos armando el inicio. Si nosotros tomamos la hebra aquí desde el principio, se nos va a aclarar todo más adelante. Ok, versículo 25 del capítulo 4 del libro de Génesis. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. ¿Hasta aquí Adán y Eva tenían hijos consigo? No, el uno estaba muerto por Caín y Caín era desterrado y ellos estaban solos otra vez. Por eso dice, y volvió a conocer nuevamente, a tener relaciones sexuales Adán con Eva. Y nació un hijo y llamó por nombre Sed. No se olviden, Sed. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así menciona. Entonces ahora tenemos Adán y Eva tienen otro hijo llamado Sed. Y dice, gracias Señor porque me diste a otro hijo llamado Sed. ¿En reemplazo de quién? ¿De Caín o de Abel? En reemplazo de Abel. Verás que cómo se va armando todo esto. Ahora, las características de este personaje llamado Sed es bastante curioso. Lean conmigo capítulo 5 del libro de Génesis, versículo 3. Y vas a ver, las características de Sed es muy curioso. Y vivió Adán 130 años y engendró a hijo. Presta atención a lo que dice a continuación. Y engendró a un hijo a su semejanza y conforme a su imagen y llamó por nombre Sed. Entonces, Caín mata a Abel. Caín es desterrado. Adán y Eva se quedan solos, sin esperanza. Y Dios le concede un embarazo a Eva. Nace un hijo que es la viva réplica de ¿quién? ¿Están acá? La misma réplica de ¿quién? De Adán. Dice que es a semejanza y a imagen. Dios hizo a Adán a imagen y semejanza. Pero ahora Adán engendra un hijo a semejanza y a imagen. No a imagen y semejanza. Bueno, esto de aquí hay mucho que explicar, pero no es el tema de ahora. Dios hace a Adán y Eva conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Ahora Adán procrea un hijo conforme a su semejanza y conforme a su imagen. Eso quiere decir que cuando Sed creció, ¿era qué? ¿Ah? Era la copia exacta ¿de quién? De Adán. Entonces tenemos aquí otro pastor, ha habido otro Adán. No, este es Sed. Tenemos ahora, empezó a crecer, Adán miraba y decía, igualito a mí. Sed crecía y decía, mirando al Padre, igualito a mí. Eva decía, impresionante. Nosotros tenemos hijos que se nos parecen en algo. Y si no tienen rasgos físicos, por lo menos en lo malcriado se parecen a nosotros. ¿No es cierto que sí? Pero en algo se parecen. Dice que el hijo de tigre sale pinchado. ¿No es cierto? Sale pintado. Entonces, acá Adán engendra un hijo que es idéntico.
No voy a explicar por qué razón dice, por qué no dice a imagen y semejanza, dice a semejanza y a imagen. Tiene un porqué, pero eso no voy a explicar ahora. Entonces, es idéntico. Ahora, esa copia y réplica exacta de Adán crece y sigue creciendo. Mira, hermano, miremos esto de aquí. Lee Génesis capítulo 4, versículo 26. Ya tenemos ahora una réplica de Adán. Adán pecó, fracasó, ahora tenemos una réplica de Adán. Mira lo que Dios hace ahora. Dios hace algo interesante. Capítulo 4, verso 26. Este ser que es a semejanza y a imagen de Adán, y a Sed también le nació un hijo y llamó su nombre, dígalo fuerte. Ok, aquí quiero que presten ustedes mucha atención. Este hijo de Adán llamado Sed, el tercer hijo de Adán, y de hecho era el primero porque muerto Abel, Caín desterrado, Adán y Eva no tenían hijos. Ahora tienen a Sed, que es a semejanza y a imagen de su papá, idéntico, igualito. Ahora, este de aquí toma esposa, y van a preguntar, ¿y de dónde salió la esposa? Ya les he explicado un montón de veces todo eso, ¿ya? Así que toma una esposa y tiene un hijo, y a ese hijo se llama Enos. ¿Por qué razón le pusieron el nombre de Enos a ese hijo? Verás que ese es Enos, es el hijo de Sed, que es a semejanza y a imagen de Adán, igualito a Adán. La gente observaba y decía, ¿eres Adán o eres Sed? Dice, no, mi padre es canoso, yo no soy canoso. ¿Entiendes? Pero eran idénticos, igualitos, semejanza, imagen, hablaban igual, caminaban igual, todo era igual. Y a este Sed le nace un hijo y le ponen Enos. ¿Por qué le colocaron Enos? Ahí mismo lo dice. Dice, llamó su nombre Enos. Entonces, solamente entonces, ¿qué sucede? Los hombres, ¿qué cosa? Hermano, esta parte es muy importante que usted entienda y que conozcamos todos juntos. Entonces los hombres comenzaron. ¿Qué significa la palabra comenzaron o comenzar? Iniciar. ¿Eso qué significa? Que antes de Enos no había ¿qué? No había adoración a Dios. Nadie invocaba a Dios. Entonces nace Enos, y cuando nace Enos, algo hizo Enos que cambió la historia de la creación. Algo hizo Enos, algo sucedió allí, algo ocurrió, algo pasó, algo Dios hizo, algo Dios estableció en la vida de Enos. Algo sucedió allí. Entonces, cuando nace Enos, Enos crece, algo Dios hizo con Enos, porque en respuesta a lo que hizo Enos, entonces los hombres comenzaron. Antes de eso no, desde ahí para adelante comenzaron. Dio inicio a ¿qué? Invocar el nombre de Jehová, el Dios Altísimo. Algo sucedió. Ahora, ¿qué fue ese algo? ¿Qué fue ese algo? Antes de mirar qué fue ese algo que ocurrió allí, porque algo pasó. Mira, cosa interesante. Dios hace que Adán engendre una réplica de Adán. Y esa réplica de Adán tiene un hijo que se llama Enos. Y ese Enos trae algo en su nacimiento y en su crecimiento. Hace algo Enos que los hombres empiezan a invocar el nombre de Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de Enos no invocaban. ¿Y por qué no invocaban? Dígalo, porque eso lo he enseñado un montón de veces. ¿Por qué no invocaban? ¿Por qué no invocaban? Porque ellos no conocían al Dios Altísimo. No conocían al Dios Altísimo. Miren esto. Es allí donde Dios da el inicio del advenimiento de la simiente, y es escondida en el ADN de los descendientes de Enos.
quienes llevarían el título de reyes de justicia, los Melquisedec, los que invocan el nombre del Dios Altísimo, los que saben hacer diferencia entre la injusticia y entre la justicia divina y entre la justicia humana. Los Melquisedec salen de Enos, porque el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 3, pueden leerlo ustedes ahorita en este momento, dice Romanos 10:3, hablando acerca de la humanidad de manera general, dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué significa ignorar? No conocer. Entonces, ¿qué pasaba con los habitantes que ya vivían antes de Enos? Ellos, ¿qué ocurría con ellos? Ignoraban, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Ahora, ¿por qué ignoraban la justicia de Dios? Porque no había un predicador de ¿qué? Dígalo fuerte, ¿predicador de qué? De justicia. No había un pregonero, un predicador de justicia. Ellos ignoraban. Entonces dice Pablo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es un problema, no solamente es un problema desde allá antes de Enos, sino hasta el día de hoy. El ser humano no se sujeta a la justicia de Dios porque no conoce la justicia de Dios. ¿Y por qué no conoce la justicia de Dios? Porque carece de predicadores de ¿qué? De justicia. Carecen predicadores de justicia. Entonces, Adán, Eva, Seth, hasta ese entonces no sabían la justicia de Dios como deberían conocer. Pero Dios trae a un Enos. Y en ese Enos, Dios lo convierte en un pregonero de justicia. Una vez que él empieza a pregonar la justicia de Dios, a predicar la justicia de Dios, entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová Dios. Conocieron al Dios Altísimo. Estamos nosotros hilando desde el principio, Ahora, el mismo capítulo 10 que estamos leyendo, lean el versículo 13. Estamos en el libro de Romanos, ¿sí? Vamos al versículo 13 para que quede claro eso de aquí. Pablo, haciendo referencia al mundo como tal, dice esto. Porque todo aquel que, ¿qué cosa? Ok. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Entonces, cuando aparece Enos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios estableció una simiente de justicia en la tierra, un reino de justicia en medio de reinos de injusticia. Porque Adán injusto, Eva injusta, Caín injusto. ¿Te das cuenta? Ahora Seth también, ese y ahí Seth cambia. Dios empieza a cambiar. El ADN de Seth empieza a ser cambiado. Por eso que ocurre ese nacimiento a semejanza y a imagen. Y luego Seth tiene un hijo, nace uno ya más pulido llamado Enos. Y Enos trae consigo la simiente de la justicia de Dios y empieza a predicar esa justicia, y por consecuencia de predicar, entonces los hombres empiezan a invocar. ¿Cómo sabe usted, pastor? ¿En dónde dice esto? Sigamos leyendo. 14 del mismo capítulo 10 del libro de Romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? Creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren ¿qué? Enviados? Entonces hagamos un alto aquí. Tenemos a Adán. ¿Adán fue enviado a predicar justicia? No, porque la Biblia lo ve muy claro. Luego tenemos a Abel para predicar justicia. De pronto que sí, pero Caín mató a Abel. Y luego Adán y Eva se quedan solos.
Dios le concede un hijo llamado Sed. Y luego Sed engendra a un hijo Enos. No te olvides que eso es muy interesante. En cualquier momento voy a explicar este tema, voy a enseñarle este tema. Esto de que Dios hizo a imagen y semejanza a Adán y Eva de él, pero ahora Adán hace un hijo a semejanza y a imagen. Al contrario. Ahora, nace Enos. Y Enos ya fue enviado. Dice, ¿cómo van a ir a predicar si nadie le ha enviado? Entonces, como Dios no dijo a Adán, anda, envía y predica justicia, pero a Enos sí Dios manda a predicar justicia. Mira esto, el texto es más claro todavía. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, tenemos nosotros con toda claridad en el contexto de la Escritura, hablando de justicia, hablando de predicación, hablando de enviar. Dios envía, gloria a Dios por eso, Dios envía, la esperanza de Génesis 3:15, Dios envía un pregonero de justicia a este mundo caído para que los hombres tengan el conocimiento de Dios y puedan creer y luego puedan invocar el nombre de Dios y puedan ser salvos. Hasta Adán, dice, escucha a su nieto predicar. ¡Wow! Adán empieza a seguir también invocando el nombre del Señor. Pastor, pero Adán sí invocaba. No, la Biblia lo dice. Entonces, cuando apareció Enos, los hombres, ¿cuáles hombres? Incluido Adán. Entonces los hombres, ¿qué cosa? Comenzaron. ¿Eso qué significa? Que antes de ellos no había nadie que invoque, ni Adán. Pero pastor, mire, ahí hay un error. Caín fue a presentar ofrenda, sí, a presentar ofrenda, lo que Adán le enseñó. Pero invocar, recuerda lo que dice Romanos. ¿Cómo van a invocar si no saben, si no conocen? Tiene que haber alguien, un maestro que le guíe, un maestro que le enseñe para poder acercarse a Dios. Porque recuerda que Adán no sabía cómo regresar a Dios. Él no sabía, él no conocía, él no sabía. Tenía que alguien venir para que puedan enseñar la justicia de Dios. Es interesante, estoy aquí. Espero que me estoy haciendo entender. Le dije que era un poco difícil, pero estoy haciendo todo lo posible. Ok, ahora, el apóstol Pedro, ¿qué tiene que ver Pedro acá con todo eso? Pedro hace una aclaración que nos da a nosotros una llave como para poder abrir esto con más claridad. Váyanse conmigo a Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro. Gracias, hermano Diego. Se me acabó el tiempo ya, pero vamos allí. Estoy enseñando esto considerando que ustedes han caminado bastante con nosotros y que ya tienen una madurez como para darle bandeja de churrasco, ¿sí? Con carne apanada y con chuleta y con... No, pues huevo frito, no, hombre. No, con un pescado así bien estofado, ¿sí? Ustedes ya pueden sacar los huesitos, ¿sí? Ya, ok, estoy considerando eso, pero estoy haciendo lo más posible para poder explicarlo de una mejor manera. Bien, ahora leamos con cuidado 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Mira esto. Dice la palabra del Señor así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Está hablando acerca de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿cuál mundo antiguo? La descendencia de Adán y Eva. La descendencia de Adán y Eva, de Sed, de Enos y todos la descendencia. Y si no perdonó al mundo antiguo,
a todos esos reinos de injusticia, si no perdonó al mundo antiguo, sino que, presta atención aquí, guardó a Noé. ¿Qué dice ahí? Léalo fuerte, ¿qué dice ahí? Pregonero de justicia. ¿Qué significa la palabra pregonero? Predicador, ¿no es cierto? El que grita a voz en cuello la justicia de Dios. Un predicador de justicia. Encontramos nosotros acá un predicador de justicia. Dice, guardó a Noé pregonero de justicia. Ahora, presta atención a esto. Con otras 7 personas. Dice que Dios guardó a Noé, que es un predicador de justicia, con otras 7 personas más. Aquí existe un malentendido. Aquí existe un malentendido y la mayoría entienden de esa manera. Dicen que ¿cuántos se salvaron en la barca? En el arca de Noé. 8, ¿no es cierto? Entonces dicen, aquí está, Noé es el número 8, porque los demás, su mujer, los 3 hijos y las mujeres de sus hijos son 7, más Noé son 8. Así es la interpretación que se da, pero no es así. En los escritos antiguos no menciona eso. A nosotros nos hacen entender, usted entiende de esa manera, porque hay comas y puntos, entiende de esa manera que está hablando acerca de que Noé y sus 7 familiares se salvaron. No, aquí está hablando de que Noé, él es el 8º pregonero de justicia en un orden de pregoneros de justicia. Él es el 8º. Entonces, hay 7 pregoneros que ya predicaron la justicia de Dios y Noé es el número 8. Es lo que menciona acá. Si ustedes no me creen, quiero leer con ustedes en otra traducción, por favor, para que me presten atención ustedes. Pero vuelvo a leer el verso 5 de su Biblia allí. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, pero no está hablando de la familia de Noé, aunque coincide que son 7 también los que estuvieron en el arca, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Un pregonero de justicia con otras 7 personas más. Y ahí en el arca no habían pregoneros de justicia. Ahí en el arca no habían pregoneros de justicia. La mujer de Noé ni nada de pregoneros de justicia. ¿Están viendo? Ok, mire esto. Leamos en la traducción de la Biblia la Septuaginta. Usted puede ese texto buscar en internet, la Septuaginta, la Biblia de los 70, y usted puede mirar allí. Dice así, de manera puntual voy a leer. Y al antiguo mundo no perdonó, sino que al 8º Noé de justicia heraldo. Heraldo significa pregonero. A Noé, que era un pregonero de justicia, al 8º, guardó del cataclismo sobre el mundo de los impíos que Dios trajo. No está hablando de la familia, sino está hablando de que Noé es el 8º pregonero de justicia con otros 7 que ya existieron antes. En la traducción del Oso, la Biblia del Oso, la Reina Valera 1569, que es la más confiable para verificar textos que están bastante curiosos y dudosos. Se lo recomiendo usar la Biblia Reina Valera 1569, conocida como la Biblia del Oso. Mira lo que dice allí. Y pues no perdonó al mundo viejo, mas antes guardó a Noé, 8º pregonero de justicia, no dice y otros 7 acá, y trajo el diluvio al mundo de los malvados. No menciona acá y los otros 7, solamente dice el 8º pregonero de justicia. Tanto en la Septuaginta como en la Biblia del Oso menciona solamente Noé, el 8º pregonero de justicia. No dice y otras 7 más. En la Reina Valera 1960, la que tú acabamos de leer, ahí menciona y otras 7 personas más, pero nosotros entendemos o nos han hecho entender que se trata de la familia de Noé, pero no se trata de la familia de Noé.
sino de otras 7 personas, pregoneros de justicia, que antecedieron a Noé. Ahora va a ser un poco más complicado esto de aquí, y voy a explicar esto y ahí vamos a detenernos. Entonces, ¿quiénes fueron los previos 7 pregoneros de justicia si Noé fue el 8º pregonero de justicia? Noé, el padre de Sem, el 8º pregonero de justicia. ¿Quiénes fueron los 7? Vamos a ver, la Biblia tiene que decirnos. Ahí donde usted leyó, donde dice que, escuchen esto, la descendencia de Seth. Usted puede leer en casa con calma, la descendencia de Seth. El primer hijo de Seth, ¿cómo se llamó? Enos, desde donde comenzaron a invocar el nombre del Señor, es porque empezó un predicador de justicia. Entonces, ¿cuál es el primer predicador de justicia? Dígalo fuerte, ¿cuál es el primer pregonero de justicia? Enos, claro, Enos. Ahora, tenemos que contar desde Enos, su hijo y el hijo de su hijo y el hijo de su hijo, y tiene que caer exactamente en Noé. Si no cae en Noé, estamos fritos. Ya la interpretación no está bien. Tiene que caer exactamente en Noé como número 8. Si cae en Noé como número 8, es muy correcto lo que estamos aprendiendo. Pero si no cae, entonces no está bien. Bien, ustedes lean en casa, Enos. Enos engendra a Cainán. Cainán engendra a Mahalalel. Mahalalel engendra a Jared. Jared engendra a Enoch. Enoch engendra a Matusalén. Matusalén engendra a Lamech y Lamech engendra, gloria a Dios, a Noé. Perfecto. Perfecto, no hay manera. Hermanos, exactamente Noé es el 8º pregonero de justicia. ¿Por qué? Enos es 1, Cainán 2, Mahalalel 3, Jared 4, Enoch 5, Matusalén 6, Lamech 7 y Noé 8. Impresionante. Encontramos nosotros a los pregoneros de justicia. ¿Y quiénes eran esos pregoneros de justicia? Ellos eran los Melquisedec, los representantes de Dios en la tierra. Los que se sentaban en un trono siendo rey y sacerdote a la vez. Nada de que el Papa es el representante de Dios. Ese no representa ni a las hortalizas. No, señores. Encontramos, hermano, pero exactamente, cuando estuve estudiando esto, impresionante, dije, Señor, tiene que dar el número 8. Vamos a revisar uno por uno a los hijos. Ustedes pueden leer en el capítulo 4, ustedes lean allí de Génesis, ahí ve, dice, Enos engendra, y ahí viene todos los nombres de aquellos, a Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamech y Noé. Cuando yo conté 8, dije, Señor, está muy claro todo esto. Ahora ya entendimos cómo fue que tú trajiste, Señor, la simiente. Dios guardando la simiente en un reino de justicia. Dios había establecido a Enos como rey y sacerdote para que él tenga un pueblo que direccione con autoridad y con justicia. Y Dios le dio a él la vara de la justicia, a este Enos, y luego a Mahalalel, y luego a Jared, y luego a Matusalén, y luego al final en las manos de Noé. Ahora, ¿es que estos eran seres divinos? No, hombres comunes y corrientes, solamente que Dios por su gracia había llamado a un ministerio de rey y sacerdote, nada más. Entonces, Pedro no se equivocó. Pedro está diciendo de que Noé era un pregonero de justicia y Dios, cuando no perdonó al mundo antiguo, salvó al 8º pregonero de justicia, porque los otros 7 ya habían partido con el Señor. Ya habían partido con el Señor. Tenemos ahora a Noé como el pregonero de justicia. Por lo tanto, en esta orden de secuencia, con claridad, esta orden, recuerda, se identifica a Noé como el 8º predicador de justicia.
en el orden de Melquisedec. Si Noé, escucha ahora esto, si Noé era un predicador de justicia en su generación, después del diluvio, entonces, ¿quién estaba en la secuencia de justicia como sacerdote Melquisedec, el cual estuviese cumpliendo con el sacerdocio de Melquisedec cuando Abraham rescató a Lot y dio el diezmo de todo? Sem. Por lo tanto, no es descabellado lo que el libro de Jacer lo menciona. Noé tuvo 3 hijos. Y la bendición de Noé descansó ¿en quién? En Sem. Y la maldición de Noé descansó ¿en quién? Cam. Entonces, Sem era en orden, era Sem, ¿quién? El pregonero de justicia. Y ahora Sem tiene un hijo llamado Elam y otro Arphaxad, de los cuales nacen Kedorlaomer y Abraham. Ahora Abraham tiene una disputa familiar porque defendiendo a su sobrino Lot y mata a Kedorlaomer. Sem aparece como el sacerdote de Melquisedec, trae pan y vino, yo ya le expliqué lo que sucedió, y pone paz y fin a toda esa disputa familiar. ¿Por qué? Porque Sem sabía que Abraham era el elegido, era el escogido, era el indicado, que en sus lomos Dios iba a hacer algo impresionante. Dios iba a poner, escuchen con atención esto, iba a poner fin ¿a qué? A ese orden Melquisedec. Iba a poner fin a ese orden Melquisedec en los lomos de Abraham, separándolos, reino por un lado y sacerdocio por otro lado. Porque después de esta escena del capítulo 14 del libro de Génesis, ya no encontramos más. Por eso es que no encontramos más la presencia de Melquisedec más adelante. Porque ¿qué es lo que hace Melquisedec? Bendice a Abraham, dan pan y vino y le bendice. Luego de haber bendecido, él desaparece. ¿Sabes por qué? Porque ahora todo ese Melquisedec, reino y sacerdocio, reposaba ¿dónde ahora? Fue traspasado ¿dónde? A Abraham, en los lomos de Abraham. Por eso es que de Abraham nace los reyes y los sacerdotes, pero ya no juntos, sino separados. Dios separa eso. Pero más adelante Dios lo vuelve a unir. Lo vuelve a unir. Es interesante, hermano. Pero bueno, leamos esto de aquí. Tengo 10 minutos, ya no tengo más ya. Se acabó el tiempo. Ok. Entonces, Flavio Josefo en sus escritos, en su escrito 6438 hace referencia y dice que Melquisedec fue el primero en servir como sacerdote del Dios eterno. En ese entonces hace constancia de que era Sem, haciendo referencia a Sem. Por lo tanto, tenemos la claridad aquí. Ahora, no voy a quedarme aquí, deme unos minutos para dejarle en un lugar donde podamos empatar, porque estamos, no coronamos todavía la cima. Génesis 12.1, por favor, brevemente. Génesis 12.1. Ya encontramos nosotros ahora que Noé es el octavo. Por lo tanto, el hijo de Noé, Sem, ese es el Melquisedec en ese entonces trayendo bendición a Abraham. Ahora, lo que sucedió con Abraham, nosotros nos fuimos por otro lado para mostrarte la secuencia de Melquisedec. Ahora que ya entendemos Génesis 12.1, miremos la secuencia de la bendición que Dios da a Abraham. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una gran nación. Un reino, voy a hacer de ti un reino. Y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estaba hablando a Abraham.
en tus simientes serán benditas. Por eso, aquí hay un malentendido, dice, el que maldice a Israel, ese será maldito. No, señores, no es así. El que maldice a la simiente de Abraham, ese está maldito. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Mira esto, 2 capítulos más adelante de lo que acabamos de mencionar, aquí está la bendición, confirma esa bendición que Dios le da a Abraham en el capítulo 12, es confirmado en el capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, el Melchizedek, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ya sabemos quién es él ahora, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, en el capítulo 12 Dios bendice a Abraham. Ahora, el sacerdote del Dios Altísimo, representante aquí en la tierra, él hace esta bendición. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ve conmigo más adelante al capítulo 22 del libro de Génesis. Déjame dejarte aclarando esta partecita, por favor. Génesis 22, 16. Ahora tenemos a Abraham, centrémonos en Abraham. Abraham ahora, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ahora de ti voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, te bendeciré a futuro. Capítulo 12 dice, te bendeciré y haré de ti una nación grande. Ahora capítulo 14 sale el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, él viene y bendice a Abraham, se hace efectiva esa bendición en Abraham. Ahora el capítulo 22 del libro de Génesis, 16, verso 16. Cuando Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo y sacrifícalo en el monte Moriah y entrégame a tu hijo en sacrificio. Y ustedes conocen la historia. Ahora, mira, versículo 16. Y dijo, ¿quién dijo? Dios, Jehová Dios dijo, por mí mismo, ¿qué cosa? No se olviden esto. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿qué cosa? Y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré. Hagamos un alto aquí. Capítulo 12 dice, y yo sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te bendeciré a futuro. ¿Sí? No dice, y yo te he bendecido, no, y yo te bendeciré, y haré de ti una nación grande, una promesa, un ofrecimiento. Capítulo 14, el sacerdote del Dios Altísimo, el representante de Dios aquí en la tierra, ese reino de justicia viene y bendice a Abraham. La bendición se da, lo hace. Capítulo 22 del libro de Génesis. Ahora Dios, mira lo que hace. Ratifica la bendición que el Melquisedec hizo a Abraham. Y dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Esta palabra de cierto significa sin faltar nada, te bendeciré. Y que tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Está dando poder, reino. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gálatas 3:16. Ese es el último texto de esta mañana. Ok. Gálatas 3:16. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, explicando todo este suceso. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿qué? Es Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién estaba dando la bendición del sacerdotal del Melquisedec cuando vino y dio pan y vino a Abraham?
a la simiente, a Jesucristo. Toda esta conexión, mis amados hermanos, ¿cómo el Cristo de la gloria llega a ser el Melquisedec? ¿Cómo él llega a ser Melquisedec? Rey y sacerdote a la vez. Porque con Abraham Dios separa el reino por un lado, la casa de Judá son la casa de los reyes y la casa de Leví es la casa de los sacerdotes. Dios separó eso. Lo político con lo espiritual fue separado. Pero antes de Abraham, lo político y lo espiritual estaban juntos. Y ahora en Abraham se separan. Pero Dios mañana vuelve a unir otra vez. Es interesante esto. Ok. Por lo tanto, el Melquisedec, el rey de justicia, predicador de justicia, era la orden que Dios estableció por medio de la cual sería bendita la simiente Jesucristo, la simiente prometida, para la redención final del hombre. Hermanos, si es que ustedes lograron entender este suceso en lo que he venido desarrollando, hemos logrado pasar la parte más difícil, mostrar a este personaje quién era. Ahora ya sabemos quién era. Entender que Melquisedec no es un nombre de una persona, sino el nombre de una orden. Y ese nombre de una orden tiene que tener un suceso, y ese suceso es eterno, porque la orden de Melquisedec no es una orden humana, sino es una orden divina. ¿Ustedes creen que Dios se olvidó y dejó olvidado a la creación, él arriba y todos abajo? No, él envió una embajada. Un reino en medio de todos los reinos. Dios envió un reino de justicia. Y ese reino de justicia descansó en los lomos de Abraham. Y miraremos la próxima semana reino y sacerdocio en los lomos de Abraham. La próxima semana miraremos a continuación. Hasta aquí ya tenemos un poco más claro este misterioso personaje. Veamos ese suceso. Ahora recuerda lo que dice el libro de Hebreos, lo que leímos anteriormente. Dice que Dios hace una transición de la orden de Aarón a la orden de Melquisedec. De la orden de Aarón hace una transición a la orden de Melquisedec. Cambia todo. Hermanos, es importante entender esto para que aquellos que todavía están navegando en el antiguo pacto, en el antiguo sacerdocio, se despierten de una vez por todas y entiendan lo que verdaderamente significa